En primavera, comienzos de primavera pasada, leyendo unos comentarios de críticos culturales, uno decía que la religión se encontró un día con la música y se declaró enemiga acérrima de ella y que nunca se han reconciliado. Mi sorpresa fue muy grande. Yo ya conocía al crítico cultural que decía esto y sabía de su cierto por lo menos de una cierta militancia antirreligiosa, pero no pensé que llegara a esos extremos. Pero me picó un poco la curiosidad y el sentido de profundizar un poco más en el tema. Y de ahí nació precisamente este ciclo que, aunque llevaba tiempo ahí en el fondo, pero me pareció que ya era el momento adecuado de presentarlo. Yo hoy recordaba a Eugenio Trías, el filósofo del límite, de la experiencia de frontera, que es, decía él, puede ser separación o puede ser precisamente lugar de encuentro. Y un gran melómano, un gran filósofo de la música, un gran filósofo también de la duda, de la interrogación, pero que si algo decía de la música para él, así como sentido muy profundo, era precisamente ser el vehículo y el lenguaje que podemos utilizar para expresar un sentido de trascendencia que nos desborda, que nos apasiona, pero que es el que nos permite precisamente decir, reflejar eso que no sabríamos decir de otra manera. Algo que, como diría también Homero, nos seduce y nos atrapa y quiere trasladarnos más allá de este mundo en el que estamos atrapados, ¿no? El mundo de la realidad, el mundo de nuestro viaje por la vida, y que tiene ahí la seducción de un ir más allá de nuestra realidad, porque nos sentimos, como dirá la religión, nos sentimos en un presente de Egipto del que queremos salir y necesitamos ir a buscar la tierra prometida, pero necesitamos cantos que expresen nuestro anhelo, nuestra tensión, nuestra aspiración, y eso precisamente es lo que es el mundo de esta música. Y para hablar de estas cosas, pues buscamos, con la ayuda de José Manuel Martínez, que anda por aquí, pues buscamos a quien pudiera precisamente guiarnos por estos vericuetos de este lenguaje. Y encontramos a varias personas, entre ellas a Pilar Márquez. Aprendió música antes que palabras. Desde su más tierna infancia aprendió a manejar las manos sobre el teclado. Y toda su vida se ha dedicado precisamente a esa construcción y expresar el fondo de su ser a través de la música. La música le llevó a la teología. Es licenciada en teología y entre las dos pues componen ese mundo de trascendencia y de profundidad que ella quiere reflejar en sus actuaciones y que ha plasmado también en dos libros. Uno, Dios es música, que tiene algunos años, y otro, Cristo como música de Dios. Bueno, pues con ella contamos esta tarde. Le agradecemos mucho que haya querido aceptar precisamente esta presentación y el inicio de este ciclo. Y con nuestro agradecimiento, Pilar, pues nuestra invitación a que aprietes ahí un pequeño botoncito que tienes casi en la base. Y nosotros vamos a estar muy atentos a tus palabras y a la música que luego también nos harás escuchar. Muy bien, bueno, pues muchas gracias en primer lugar. Agradecimiento por esta amable invitación, Acción Social Católica. Muchas gracias, José Alegre, porque verdaderamente me permites compartir lo que vivo, lo que siento y lo que creo en este ciclo que para mí es vital, que es la música y la Biblia. Es toda mi vida, es un recorrido importante y estoy enormemente agradecida. Es un placer contar con vuestra presencia también, porque habéis dedicado vuestro tiempo y vuestro interés, sobre todo en este tema. Me parece muy importante. Os lo agradezco. Bien, algunos quizás identifiquéis más mis encuentros con el público a través de conciertos y de recitales, más que como comunicadora por medio de la palabra hablada.
pero en estos casi 40 años que llevo cantando, pues he encontrado otras dimensiones en la música que también he decidido plasmar de otra manera, no solo cantando, sino también escribiendo o incluso hablando, porque me han llevado a encontrarme con el núcleo de la música, de la belleza, del amor y de la compasión a través de la música. Y es a partir de estas experiencias y sobre todo desde la perspectiva de la fe en el Dios de Jesucristo que se ha revelado, desde donde yo me atrevo a hablar de música y religión, de música y Biblia. Y en la vida nada sucede por casualidad. Le comentaba a José que hace 10 años se me propuso también, Acción Social Católica me propuso hacer un curso aquí, en este centro, y comenzaron estas experiencias, comencé a sacarlas a la luz y dieron lugar al primer libro, Dios es música, tras una elaboración muy minuciosa, y después de 10 años de recorrido, pues he querido que fuese como el punto de apoyo para este encuentro nuevo, porque tras 10 años tienes otras miras y otro punto de vista, y me parece muy interesante. Bien, pues después de la presentación de este libro, es decir que la idea Dios es música, que es la que nos va a servir de soporte, no es sino la percepción y la interpretación creyente de la historia de la salvación, pero siempre desde el arte de la música. Por lo tanto, una eterna historia de amor de Dios con los hombres que trato de hacerla de algún modo, si es que es posible, inteligible. Al igual que a lo largo de mi carrera musical, siempre he querido salir a un escenario preparándome muy a conciencia. He trabajado muy duramente en la música para poder expresarla de la manera más fácil para el público y mejor, para que llegara mejor. Pero realmente hay mucho más en la música que se tiene que dar. Y es ese compartir, ofrecer belleza y testimoniar. Yo creo que la música y la Biblia, la religión, solo es posible darla con el testimonio, porque lo que cuentas que te han dicho es muy bonito, pero lo que cuentas que tú has vivido tiene otro color, tiene otro matiz. Entonces, yo la música la testimonio. Los libros, los testimonios, son experiencias vitales. Compartir una gracia recibida, porque esto es un regalo, es una gracia recibida y una alegría experimentada que me lleva a dar a los demás colores, sonidos, formas, sentimientos que quiero que le provoquen en su trascendimiento humano un encuentro con la trascendencia que le abra el corazón a la bondad y a los valores espirituales. Quiero ofrecer belleza, belleza porque el arte es belleza ante todo, belleza que San Juan Pablo II nos nombró nada menos que guardianes de la belleza en el mundo a los artistas, con lo cual creo que es una gran responsabilidad. Dice: no cerréis vuestro espíritu al soplo de la belleza. Este mundo que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, es la que pone la alegría en el corazón de los hombres. Recordad que sois los guardianes de la belleza en el mundo. Esto lo escribió en esa maravillosa carta a los artistas, que tiene un fragmento que en esta tarde conecta perfectamente con el tema que se desarrolla. No la leo toda, es un pequeño fragmento. Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de belleza, puede intuir algo del patos con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos. Un eco de aquel sentimiento se ha reflejado infinitas veces en la mirada con que vosotros habéis admirado la obra de vuestra inspiración, descubriendo en ella como la resonancia de aquel misterio de la creación a la que Dios, único creador de todas las cosas, ha querido en cierto modo asociaros. Y además de esta belleza y de este compartir, naturalmente testimoniar, como os he dicho, único modo de transmitir el sentido sublime de la música que Dios me ha dado a conocer desde el principio de los tiempos, desde mi más tierna infancia, casi desde los 3 años, vengo descubriendo intuiciones y uniendo una fe intuitiva, esa que ve de una manera inmediata, sin necesidad de pruebas científicas, con una fe razonable, una fe que nace del yo profundo, de una experiencia, pero basada en hechos externos, sobre todo en la revelación que Dios concede y ofrece a quienes le buscan con el corazón sincero.
gracias a este privilegio de la música he tenido la suerte de encontrarme, por medio de la música sobre todo, naturalmente, con grandes compositores e intérpretes que también han considerado lo más sublime de la música su trascendencia, y así lo han testimoniado. Brahms es un músico que a mí me gusta mucho. Dice, lo que usted llama invención, es decir, un pensamiento, una idea, es simplemente una inspiración de lo alto, de la que no soy responsable y por la que no tengo mérito alguno. Más aún, es un presente, un regalo que debo rechazar hasta que no me lo haya apropiado por el derecho que otorga un esforzado trabajo. Cristo dice, el que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Así, la urgencia de la elaboración de aquel proyecto en el 2017 me llevó a sondear la música hasta extremos insospechados y nació una reflexión bíblica, teológica, teologal, científica, musical, personal y comunitaria. Y tomando la Biblia en mis manos, recuerdo que lo primero que pensé, ¿qué puedo extraer yo de la Biblia con respecto a la música? ¿Qué relación tiene la Biblia y la música? ¿Qué fondo musical recorre la Biblia? ¿Qué sentido teológico tiene la música? ¿Por qué tantos músicos y tantas personas han acudido a temas religiosos para estas experiencias profundas? ¿O por qué de una vivencia ha nacido una gran obra religiosa? ¿Puede una obra profana ser expresión y contener un alto sentido religioso? Música y teología, como decía Pepe, ahora tristemente disociadas, en otro tiempo unidas, pero verdaderamente en muchos conservatorios se enseña mucho la forma y no el fondo. Y, pues, por ejemplo, considero que jamás puedes mostrar una obra de Juan Sebastián Bach sin decir que fue una persona enormemente religiosa, porque todo lo que recorre su música está impregnado hasta el extremo de espiritualidad y religión. Bien, es un caso, ¿no? Pero realmente a lo largo de la Biblia encontré una música eterna que se expresaba de mil maneras, sobre todo porque había sido escuchada, vivida, sufrida. Por eso se esbozó en el Antiguo Testamento con tanto sentimiento, se narró en los Evangelios. Cristo la escribió con su propia sangre. Esta melodía la recibimos de la tradición y la conserva la Iglesia. Ahora vamos a ver poco a poco, en lugar de comenzar desgranando la sinfonía, cómo este nexo música-Biblia va descubriendo esta estructura sinfónica hasta que lleguemos a adentrarnos en lo más íntimo de la sinfonía, al final con un audiovisual que uniremos tres lenguajes: un lenguaje conceptual que describirá la palabra de Dios, un lenguaje musical que contaremos con Beethoven y su 9ª sinfonía, y un lenguaje visual que serán imágenes de Isabel Guerra, la pintora, monja cisterciense, pintora de la luz, gran amiga, que regaló para este libro Dios es música 3 temas ex profeso hechos para el libro y 3 de su gran obra pictórica. Bien, pues estando en oración, y lo debo decir así, surgió como un relámpago, un boceto de una sinfonía en 4 movimientos. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿para qué te vas a gloriar? Como si no lo hubieras recibido. Eso dice San Pablo en su carta a los Corintios. Pues la sinfonía ya estaba escrita. La forma sinfonía que todos conocemos ya nos vino dada con la historia de la salvación. ¿Por qué una sinfonía? Hay otros modos en la música, como la sonata, como el concierto, que significan resonar. Pero verdaderamente la dimensión e importancia del tema, esta estructura teológica estaba reclamando la forma más grande conocida, que es la sinfonía. Sinfonía en griego es armonía de sonidos. Posteriormente en latín es que une su voz. Y veréis qué relación tan hermosa tiene la palabra de Dios y la sinfonía, siempre guardando la distancia infinita de una palabra de Dios. ¿Qué eco recoge la sinfonía de la palabra de Dios? Sinfonía es música, lenguaje inefable e ilimitado, quizás en las artes el más ilimitado. ¿A dónde van los sonidos? Al infinito. ¿De dónde vienen? ¿Dónde quedan? ¿Dónde permanecen estos sonidos? Su significado: armonía de sonidos que une su voz. Dios, el verbo de Dios, inefable, ilimitado, y une su voz en los sonidos trinitarios. La estructura de una sinfonía, 4 o más movimientos,
Y el desarrollo de la historia de la salvación va a ser así. Dios en la eternidad, Dios en el mundo, Dios en el hombre y finalmente en la eternidad. El desarrollo de una sinfonía que arranca de un todo unificado, engendra un tema principal, una célula que va desarrollando, va dando unidad y globalidad al conjunto y al final recapitula todo en la plenitud que la había originado. Y este es el proyecto unitario de Dios: creación, revelación, salvación recapitulado en Cristo preexistente. También la incorporación de la voz. Esta fue una novedad en Beethoven. Luego otros músicos, Mahler en su Sinfonía de la Resurrección, otros músicos han incorporado la voz humana. Pero él fue el primero que introdujo la voz humana en una sinfonía. Y verdaderamente la Sinfonía Trinitaria ya la tenía. En la plenitud de los tiempos, la voz de Cristo en el mundo llegó, y nos llegó ¿de qué manera? La palabra se hizo carne. Y la colaboración del hombre. El hombre tiene voz en esta sinfonía. Y muchas más cosas unen con la sinfonía. Los distintos modos que se manifiesta Dios puede ser de modo allegro, moderato, adagio, presto, el modo que quiera participar. Así, una sinfonía de la historia de la salvación que tenía a Dios por autor, a Cristo como solista único y a la humanidad como coro y orquesta. A partir de esta experiencia humana, todo se va a escribir en esta sinfonía. Todo lo que hemos hecho y todo lo que otros antes que nosotros han hecho en su vida, todo se va a inscribir en esta sinfonía. Todos llamados a colaborar. Por lo tanto, es una sinfonía que está en perfecto movimiento e inconclusa. No se trata de hablar de Dios ni de demostrar su existencia, porque Él, siempre que alguien lo quiere testimoniar, está dispuesto a mostrar y transmitir su amor infinito. Así, la idea central de esta sinfonía va a ser dar a conocer la trascendencia dinámica, es decir, cómo sale Dios de ese auditorio musical, digámosle así, en metáfora, de ese auditorio divino, cómo sale, qué trascendencia dinámica hace, que da la apertura de la belleza y de la música para que el mundo sepa lo que hay dentro de la Trinidad. Y se va a encarnar creando una armonía, una alianza definitiva, y en esta forma de sinfonía, en la que está llamada a colaborar toda la humanidad, se desarrollará en un pentagrama sagrado que es la historia. Del mismo modo que todas las realizaciones musicales han buscado con el tiempo esa forma de integrarse en un pentagrama o de recogerse por escrito, pues esta historia de la salvación va grabando sus signos en este pentagrama sagrado, que lo consolidan 5 líneas. Suponed que esto es un pentagrama. Sería la creación, la historia, la elección de un pueblo y la ley que otorga Dios. Tendríamos aquí el Antiguo Testamento y la última línea que definiría el pentagrama vendría con Cristo, que sería el cumplimiento de la promesa. Así es la forma que la sinfonía se va a desarrollar en un pentagrama sagrado. Nos toca a nosotros rellenar los espacios de fe, de esperanza, de amor y de servicio. Es pues una historia de amor de Dios con los hombres, en los hombres, y es la respuesta que nosotros vamos a dar. Y para que esta música tenga esa continuidad, es como cuando en el lenguaje musical existe una ligadura que coge el sonido de una nota, lo prolonga en compases sucesivos, lo mantiene y lo va haciendo sonar a lo largo de varios compases. Pues nosotros, llamados a componer, como he dicho, en este proceso, tendremos que ir complementando lo que otros han dejado, respetando, ayudando composiciones que no han quedado bien terminadas o a personas que han perdido el tono, escuchando inspiraciones de otras personas que nos dicen que nuestro tono no es el original y sobre todo estar abiertos a la melodía de Dios y a la melodía de los hombres. Y es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, quien hace posible que esta ligadura se mantenga. Todo el que está de parte de la verdad, dice el Evangelio de San Juan, escucha mi voz. La voz de Dios va a inspirar las notas y las va a impregnar de espiritualidad. Es el atributo esencial, único de la divinidad. Por lo tanto, para un recorrido teológico debemos trasladarnos al comienzo de los tiempos, al Antiguo Testamento. Este es el principal punto de partida. Dios Música se va a manifestar primero a Israel. Israel va a acoger esta voz.
va a coger los relatos de la creación y va a componer himnos y va a sacar conclusiones teológicas enlazando las tradiciones míticas que recoge de pueblos sumerios y egipcios y le va a dar una interpretación teológica, dando lugar, por ejemplo, con Génesis 1, ya va a dar lugar a la página de la historia de la salvación que conducirá a la vocación de Abraham, el padre de los creyentes. Religión, voz y memoria. Dicen que los músicos tenemos mucha memoria. Hay que recordar siempre la relación de las notas, los tonos, si no desafinaríamos. Pero hay algo muy importante también que dice San Agustín. Señor, tú has concedido a mi memoria el honor de residir en ella. De modo que memoria de las notas, sí, pero memoria de esa espiritualidad que envuelve la música, que es lo que hace las notas grandes y trascendentes. Por lo tanto, Biblia y música, música y Biblia, se va a dar una tensión de lo que vamos recibiendo a través de la voz y de lo que se va plasmando por escrito. Sea de tradición oral o escrita, la mayor parte va a estar asociada desde los comienzos a la religión. La música de Occidente contemplará sobre todo a partir de la escritura musical. Este es un tema que elaborará y escucharemos y disfrutaremos y aprenderemos mucho José Manuel Martínez, por lo tanto saltaré un poco a grandes rasgos para dejarle este tema que lo exponga él, que lo hará de maravilla, y decir que existe una Biblia que está impregnada de música y una música de religión, porque Dios, que es el director de esta orquesta, no abandona nunca a su coro y orquesta. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el final de los tiempos. Desde el Antiguo Testamento la música verdaderamente ha ido desarrollando, según los pueblos, una música clásica que desarrolló una teoría musical, una música popular que desarrolló un canto llano. Este canto llano se cantó en las sinagogas y con diversas transformaciones dio lugar al canto gregoriano, que también encontró su modo de escritura con sus melismas y sus neumas, pero, como os digo, lo más importante es la escucha de esta espiritualidad en cada nota que se ha escrito, porque va a impregnar y da forma a todos los sonidos que se ha escuchado y se han vertido en la Biblia y en la música. Música y religión, por lo tanto, es una aventura progresiva que crece con la inspiración y con la invención de los instrumentos y va ligando a todos los hombres de fe en un solo canto. La música religiosa verdaderamente católica y protestante tuvo una gran importancia en todo el recorrido y San Ambrosio, San Gregorio y San Isidoro, pues cada uno con sus distintas modalidades dieron unas tonalidades serias al canto religioso, también Palestrina, y también el culto protestante desarrolló una música religiosa con la reforma de Lutero, dio un giro importante y una tendencia más individualista abandonando la polifonía, pero realmente lo importante es cómo tanto católicos como protestantes mantienen, no hay una ruptura entre estas músicas, no se ha roto lo esencial, porque está el eco de la voz, la ligadura y la memoria de esta primera armonía. Bach, que fue el gran representante de esta música que desarrolló la cultura protestante, pues realmente, bueno, a él le dediqué mi segunda publicación, está integrando su vida y su obra en el Evangelio, le dediqué todo un recorrido y verdaderamente me pareció muy interesante analizar y profundizar en su vida y en su espíritu para ver sobre todo la comprensión de la música. Por eso decir que Dios es música solo va a ser posible desde la vivencia de la espiritualidad de quien es espíritu puro. Espíritu puro solo es Dios, tercera persona de la Trinidad. La espiritualidad, se habla mucho de espiritualidades. La espiritualidad es un atributo exclusivo de la Trinidad. Es puro, acto puro de conocimiento y amor. Una única espiritualidad en hombres espirituales. Así, la primera relación que va a aparecer entre la espiritualidad y la música es que esta espiritualidad también es sinfónica, porque está ligada a todo el proceso de la música y va a hacer el mismo proceso de evolución. De modo que va a ser una historia de amor que va a vivir Dios en sus relaciones y el hombre solo la va a conocer cuando Dios quiere autodonar esta música y que va a ser una autodonación. Por lo tanto, el espíritu es el comienzo de toda transfiguración de la música, de todo arte. Poseemos las primicias del espíritu. Sopla donde quiere, suscita el deseo de lo espiritual, lo enseña todo y guía hasta la verdad completa. Por eso siempre, ¿qué es importante en la Biblia? No solo la letra,
la letra y el espíritu. No solo la música en las composiciones, la música y el espíritu. Esto no quiere decir que todas las obras que se han inspirado en música sean patrimonio del cristiano o de una vida religiosa. El espíritu, como digo, sopla donde quiere y todos son igualmente válidos en orden a la santidad de toda la humanidad. Pero solo desde esta experiencia en evolución, desde esta experiencia religiosa en evolución, se puede ver cómo Dios no ha querido quedarse en una historia de salvación universal, ha abandonado al mundo y volverá. No. Ha querido revelar un acorde que vive dentro de sí, este secreto de tiempo eterno, traduciendo esta presencia eterna con una revelación explícita y concreta. Quiso Dios, en su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo, dice la Constitución dogmática de Iberbum sobre la divina revelación. Por eso, la trascendencia de la que hablamos nos la trae el Hijo de Dios, Cristo. Es la manifestación visible de la música, de la espiritualidad de Dios, que va a resonar en el cosmos, vibrando de un modo irrepetible. Es un don gratuito de belleza y el motivo central que toda sinfonía reclama, la melodía. Una sinfonía sin melodía no llega a ser tal sinfonía, pues es esta melodía la que conducirá a la sinfonía a su plenitud. Isabel Guerra, que nos acompañará luego, como hemos dicho, vive este proceso sinfónico de una manera curiosa en su poética. Dice, la música es la belleza y la belleza es la sonrisa de Dios entre los hombres. Es la vida sin fin, que nacimos de ella y en ella sostenidos, hacia ella caminamos. Pero es una belleza deformada y transfigurada. Dice San Agustín, su deformidad fue nuestra belleza. Y von Balthasar dice, Cristo es la belleza divina que se manifiesta en el hombre, sobre todo porque ha aceptado, y Dios a través de él, convertirse en el hombre sin rostro ni figura. Y entonces el teólogo se pregunta, ¿pero se puede seguir escribiendo teología después de Auschwitz, de los grandes exterminios? Pues también el músico se pregunta, si la melodía ha quedado deformada y desfigurada, ¿se puede escribir música después de Auschwitz o de los grandes stalags? ¿Qué se puede componer? ¿Se puede componer desde la experiencia del mal? Pues sorprendentemente, el espíritu, cuando un músico mira a Dios y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es este sinsentido? Moldea el sufrimiento al músico dócil y aunque participa del dolor, no lo llega a juzgar, no pide explicaciones, sino que poco a poco en su composición redime el dolor pacientemente con sus notas. Y entonces esta composición musical va a dar lugar desde una experiencia del mal a un canto de esperanza que llevará a un canto de resurrección. Hay un ejemplo muy hermoso en la Sinfonía de la Resurrección de Mahler. La Sinfonía número 2 hace todo un proceso, se pregunta después de la muerte de todos sus hermanos, ¿hay vida tras la muerte? ¿Qué es esto? Voy a recordar los tiempos felices, pero ¿qué es este sinsentido que me ha llevado a perder la fe? Yo soy de Dios y he de volver a Él. Entonces, al reinterpretar dócilmente todas estas preguntas, se encuentra con el amor de Dios y reconoce que hay una vida eterna y una resurrección. También Messiaen, el compositor francés, curiosamente, sus grandes obras las ha escrito después de haber soportado 2 guerras mundiales y una de ellas la escribió en el campo de concentración de Görlitz en Polonia. Cuarteto para el final de los tiempos. Dice, jamás he sido escuchado con tanta atención y respeto. Y escribió al salir del campo de concentración un montón de obras dedicadas a la transfiguración y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues si la música es realmente amor y belleza de Dios hecho sonido, el cristianismo es esencialmente una religión de música que va a religar, como dirá el filósofo Zubiri, al hombre con su creador. Y en todas las religiones amanecerán estos haces de luz. Pero mientras muchas formas religiosas van en busca de Dios, Dios viene en busca del hombre y le regala su melodía, y le regala la vibración de las cuerdas y la del mundo, le regala el amor. Por eso la palabra en la Biblia, la palabra de Dios, se va a manifestar de una manera continuada. Dice San Pablo en su carta a los Hebreos, muchas veces y de muchas maneras habló Dios a los hombres y en estos tiempos ha hablado por medio del Hijo. Ya tenemos aquí este proceso sinfónico que ahora lo descubriremos. Por lo tanto, únicamente desde la presencia real de este Espíritu
es posible una gran experiencia religiosa y musical. Dice Beethoven, salía a pasear por el campo y realmente se inspiraba mucho. Tiene frases preciosas recogidas en sus cuadernos de conversaciones cuando él ya comenzó con una sordera muy acusada. Cuando el espíritu me habla y escribo lo que él me dicta, pienso en un violín sacrosanto. Y dice Nicolás Harnoncourt, director de orquesta, nacido en Berlín, fallecido hace poco, en 2016, música y religión no se pueden separar. ¿Me pregunta usted cuál es la obra de Mozart que prefiero? Bueno, pues lo mejor de él no es su escritura musical. El genio, su gloria van más allá de él mismo. Es como si Dios hubiese puesto una pluma en su mano y le hubiese dictado la música que compone. Una presencia que yo misma descubro en mis experiencias y me lleva a atreverme a definir el arte como el modo más sublime de automanifestarse Dios al hombre para donarle su luz, su perfección, su belleza y su amor. Y solo pienso que puede ser realmente un artista aquel que, abriéndose a este arte, es capaz de prepararse al extremo para que cuando le inunde la intensísima presencia divina pueda servir al mundo con toda humildad y transparencia. Vivo la experiencia de Dios Música como el resultado, al igual que muchos discípulos en la Biblia, muchos músicos, de un proceso espiritual, de una revisión de vida, de un encuentro con la melodía de Cristo y de un encuentro con la melodía de los hombres. Por lo tanto, descubro que el proceso y la historia de las relaciones a lo largo de toda la Biblia de Dios con su creación es un generoso don y presencia que cada vez el hombre percibe en mayor profundidad. Por lo tanto, quiero en 3 lenguajes unificados, teniendo en cuenta la importancia de los sentidos, sobre todo el oído y la vista, transmitir las distintas vivencias por medio de 3 lenguajes unificados que tienen el mismo sentido. La palabra de Dios en su estructura sinfónica, la música en su estructura teológica, incorporando el proceso de la 9ª Sinfonía de Beethoven, donde descubrí la historia de la salvación perfecta, y palabra, música, imagen que nos ofrecerá Isabel Guerra. Unas experiencias de sonido que se recogen, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Bach y Beethoven, 2 grandes ejes a lo largo de la historia de la música, se enfrentaron en la cima de sus carreras a una disminución física y psicológica que tienen una gran importancia teológica, la vista y el oído. Ambos hallaron en la mayor fragilidad humana la mayor fuerza y manifestación de Dios, porque Bach se quedó ciego y Beethoven se quedó sordo. Y 2 años antes de morir, ambos encontraron la transfiguración de su vida, de su obra y de sus sonidos, creando Bach la misa en si menor, maravillosa, y Beethoven su misa también, pero sobre todo su 9ª Sinfonía. Una presencia de la belleza que trae la auténtica alegría. Esta alegría Beethoven la buscó siempre y se inspiró en la Oda de Schiller desde su juventud. Él tenía 22 años y quería poner música a esta Oda, pero no lo consiguió hasta 2 años antes de morir, hasta que hizo esa transición temática en su vida y en su obra. Así pues, 2 grandes emociones al componer este libro Dios es música. La estructura sinfónica que encontré en el Evangelio según San Juan como un compendio bíblico y la densidad teológica y teologal de la 9ª Sinfonía de Beethoven, el gran mensaje espiritual que encierra. No en vano es el himno de la Comunidad Europea y la UNESCO lo recogió como una obra importante, sobre todo en el tema espiritual. Esta experiencia de la 9ª de Beethoven fue curiosa porque yo había cantado como solista en la inauguración del auditorio, canté dentro del cuarteto solista, canté esta 9ª Sinfonía, pero en ese momento a mí me producía una sensación tremenda verdaderamente, sobre todo el adagio en el 3er movimiento de Beethoven. No sabía qué estaba pasando, sí que sabía que se me hacía un nudo muy grande en la garganta y parecía que tenía que pensar en otras cosas porque si no, al llegar al último movimiento yo no podía cantar el solo que me correspondía, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente encontré esta respuesta fue al hacer un análisis muy preciso y teológico de la 9ª Sinfonía, pude descubrir qué estaba pasando. Pero me surgió una duda. ¿Realmente Beethoven, que esta Sinfonía número 9, que todavía no tenía el final de la Sinfonía Coral, ya había escrito?
¿Era casualidad que hubiera hecho esta densidad teológica? Él sabía tanta teología. Quiso verter verdaderamente una experiencia musical en una obra que no era religiosa, siendo que había escrito misas. Bien, pues es curioso ver cómo algunos críticos, cuando hablan, por ejemplo, de la Novena Sinfonía, nadie ha llegado a desarrollar un proceso teológico serio. Sí que hablan de que parece que está a los albores de la creación en el primer movimiento. ¿Qué pasa? Que parece que hay fuego en el segundo. Sí, Cristo vino a traer fuego al mundo. No penséis que he venido a traer la paz, he venido a traer fuego al corazón del hombre. ¿Y por qué al final se preguntan los músicos qué quiere hacer Beethoven recordando los movimientos uno tras otro en esta recapitulación? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué introduce de pronto cuando no quería la voz humana? Bien, pues verdaderamente son muchos motivos los que llevaron a Beethoven a recomponer esta sinfonía coral incorporando esta música maravillosa que es patrimonio de la humanidad. Dicen algunas frases de sus cuadernos de conversación que me parecen muy interesantes. Hazme oír estas verdades que permanecerán eternas. Él, que sufrió mucho, no solo era sordo, tenía muchos problemas de salud, de riñón, de intestinos, muchos problemas. Dice, nosotros, los seres finitos en el espíritu infinito, hemos nacido solamente para el sufrimiento y la alegría, pero casi se podría decir que los elegidos reciben la alegría por medio del sufrimiento. Pero Dios por encima de todo, Dios nunca me ha abandonado. Debemos rezar, rezar, rezar. Y así, con este entramado, preparé este conjunto. En una mano la Biblia, en otro la Novena Sinfonía. Motivo central, la Sinfonía Trinitaria de la Historia de la Salvación. Este es el motivo central. Inmersa en esta sinfonía, la novena de Beethoven, que se va introduciendo minuciosamente, casi diría yo, compás por compás, se puede adivinar todo el sentido teológico. Vamos a ver en este Evangelio de San Juan que yo digo que hay una estructura preciosa sinfónica, que es el compendio bíblico. San Juan, a la escucha de la voz de Dios, del principio de los tiempos, va al Génesis, mira al Génesis y dice, bueno, la palabra con la que Dios crea es la palabra que luego se encarna, de modo que tenemos aquí un proceso sinfónico. Unifica la palabra, la voz, la música con la que Dios crea, con la palabra que se va a encarnar y va a dar cumplimiento a todo. Por eso aparecen estos tres tiempos. En el principio existía la palabra se hizo carne y puso su morada, segundo movimiento. A todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, tercer movimiento, el Espíritu en el hombre, que todo el que crea tenga en él la vida eterna. La Sinfonía Trinitaria es una obra cuyo origen está en la eternidad de Dios, un misterio que tiene el esbozo en el principio de los tiempos. Dios ha pensado en nosotros desde la eternidad. Primero nos pensó, nos amó y nos creó, nos nombró. Por lo tanto, es una sinfonía que estamos llamados a colaborar. Y si decimos en el principio existía la palabra, podremos decir también en el principio existía la música. Vamos a ver por qué. ¿De dónde puede nacer un acorde trinitario? Si la palabra es un sonido, una vibración, por sí solo un sonido no es música, no tiene desarrollo. Pero cuando varios sonidos se superponen, originan un acorde. Do, mi, sol, re, fa, la, es un acorde. Bien, la palabra, que es un sonido, era Dios, y Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu. Tres personas distintas, cada una con su timbre, juntas forman un acorde musical. Tres personas que suenan en un acorde, un solo Dios, y el sonido en relación hace música. Dios trino constituye una relación de sonidos de amor que en su desbordamiento crean la armonía. Dios es música, Cristo, música de Dios. Dios trino estrena la sinfonía, se hace sinfonía dentro de la historia del hombre, que no es otra historia que la historia de su salvación, porque la historia de la salvación no es un pequeño suceso en un lugar de la inmensidad del universo, es el móvil de todo, el motivo de la creación. Todo está creado para que exista esta historia de amor entre Dios y el hombre. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que es la Sinfonía Trinitaria y cómo Beethoven la integra. Primer tiempo, Dios desborda su amor resonando. Vibrará el acorde en el mundo, creación del mundo, vibrará en el hombre, pero el hombre va a desafinar y Dios generosamente volverá a dar el tono.
Así, este primer tiempo desarrolla el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu, la música en relación, que ya existía antes de la creación y que tiene intención de desbordarse. Sin embargo, el hombre, que en principio ha escuchado el tono, ha decidido libremente apartarse de la tonalidad y ha introducido en el mundo la gran desafinación. Adán no ha cogido el tono, ha desafinado. El director, dolido, le llama la atención y Adán busca un culpable. El tono me lo ha dado Eva, la mujer, los demás. Y esta a su vez va a buscar culpables. No podemos afinar porque todos desafinan. Y así Dios, en su condescendencia, decidirá volver a dar el tono. Vamos a ver cómo Beethoven hace este proceso musical. Luego lo escucharemos en la música, pero primero doy la idea. Beethoven no puede separar para nada su música de su proceso íntimo y espiritual y humano, naturalmente. Y en el tercer momento de su vida es cuando él hace esta transición temática muy importante. Entonces, él describe la creación como un allegro maestoso. ¿Qué significa esto? Allegro es un movimiento rápido, con energía, majestuoso. Quiere representar el misterio. Y va a emplear un proceso muy curioso. Es el mismo esquema. 12 medidas, 12 compases en los que no hay nada. Es la nada, silencio. Únicamente sostenidos por un trémolo, es como una sucesión de unas notas continuadas que producen la sensación de una tensión entre lo eterno y lo temporal. Vienen luego dos notas muy curiosas, es la afinación, dos notas que son la afinación como las que da una orquesta antes del comienzo de una representación, de un concierto. Y después de esta afinación, que es como la ruaj contenida en la garganta, dice, voy a dar el tono afinado. Viene la explosión del acorde creador. Y este esquema lo mantiene durante todo el primer movimiento, la sinfonía de Beethoven. Un desequilibrio que se va a crear lo va a reestructurar retornando al tema principal y volviendo de nuevo a dar el tono. Este tono re menor que emplea Beethoven, que por ejemplo Mozart lo empleó en su Requiem como un tono de siniestro o incluso a veces demoníaco, aquí va a aparecer como la presencia del misterio. El segundo movimiento que dice la sinfonía es que Dios se va a derramar en inspiración. Vendrá el anuncio de los profetas, Cristo en el mundo que no acoge a Dios también, y los compositores inspirados. Bien, ¿cómo se une Beethoven a esto? Pues es muy interesante cómo Beethoven en el segundo movimiento utiliza una forma que se llama scherzo, burla, diríamos la traducción, pero es un movimiento muy ágil que lo utiliza como un movimiento puente entre el primero y el segundo movimiento para hacer el anuncio de los profetas. Y es en un compás de 3x4 muy ágil, una forma binaria. Escucharéis la medida, veréis cómo hay una idea que va saltando de voz en voz, un anuncio. Va reforzado con timbales y va y continúa el anuncio hasta la llegada de Cristo. Es una cosa bastante curiosa cómo maneja este scherzo, es impresionante. Únicamente interrumpido por un diálogo desproporcionado que sugiere el anuncio del ángel a María, porque es un diálogo entre un violonchelo y una flauta que casi no se percibe. Y de nuevo el timbal anuncia la presencia inmediata de Cristo en el mundo. Y con la presencia de Cristo en el mundo aparece la melodía, la aceptación de María en su seno. Veréis qué bonito, qué hermosura de adagio. Se une Beethoven a la Sinfonía Trinitaria y cómo en un remanso de paz va a expresar la encarnación, la vida, la pasión y la muerte vertida en ese violín sacrosanto que él quería. Cristo romperá de dolor las notas por la salvación del hombre y con su muerte y resurrección inscribirá en el pentagrama la melodía eterna, fuera ya de tiempo. Y el compositor esto lo narrará de una manera muy sorprendente porque va a utilizar todo el movimiento conjunto instrumental de metales, todo lo que encuentra, timbales, todo excepto el violín, porque el violín acaba de morir, el violín no va a sonar. Así, en esta última etapa, que es tan hermosa en él, con esta sordera progresiva, intenta incluso suicidarse, pero lo remonta por esta convicción de que tiene una misión artística que dar y realmente su amor va a quedar reflejado no solo en estas obras, sino en el testamento de Heiligenstadt, muy hermoso, que pide perdón al mundo por su aislamiento forzoso
y por la aparente falta de amor. ¿Qué descubre Beethoven para de pronto, 2 años antes de morir, coger la Oda de Schiller y ponerla al final de aquella sinfonía que ya estaba compuesta? Pues si toda la obra de Beethoven se está encaminando a un Padre tierno y misericordioso, como él dice, cuyo encuentro definitivo está al final, y este movimiento final es el que recapitula lo que estaba al principio, dice, pues si está al final es porque estaba al principio. Y cuando hablamos de un padre es en relación a un hijo que es el que le ha traído la melodía. Por lo tanto, Beethoven va a comprender la historia del hombre como una unidad recapitulada en el acontecimiento de Cristo desde el principio hasta el final, y lo va a vivir como una experiencia interior propia, y va a vencer el mal y va a conseguir cantar la alegría eterna. Pero, curiosamente, coge la Oda de Schiller, pero no la plasma tal cual. Previo a la Oda de Schiller, decide hacer un recitativo muy hermoso, que es, lo hace el barítono, que recoge la melodía que previamente ha hecho un violonchelo, que es muy importante, porque el violonchelo, como veremos después, es la voz del padre recapitulando los acontecimientos. Y él, que se ve reflejado en este hombre que va a recoger este sonido para cantar la alegría, dice antes de la Oda de Schiller: amigos, no en estos tonos, entonemos cantos llenos de la alegría eterna. Así, antes de entrar en este cántico nuevo final de la sinfonía, y no es un movimiento, no lo pongo como cuarto movimiento porque simplemente es un movimiento que está a la espera de la venida de Cristo, por lo tanto está fuera de tiempo ya una parte del movimiento, como se narra la Sinfonía de la Historia de la Salvación en 3 lenguajes: la parábola, con la que resumiré toda la historia de la salvación, la música de Beethoven y la maravilla de las obras de Isabel. Vamos a verlo en la parábola que he decidido llamar Parábola de la Sinfonía. Es una misma historia de la salvación contada en 3 lenguajes. Guardad la idea que os he dado de la estructura del primer movimiento con el esquema de la nada, la aparición de las notas que avisan que hay que afinar y de la explosión del acorde creador, guardar cómo se transmite la idea en el segundo movimiento y guardar el remanso de paz de este tercer movimiento, porque Beethoven los va a recapitular también después. Un director de orquesta y compositor quiso dar a conocer su música por medio de una original sinfonía cuyo final sería clausurado según su criterio y voluntad. Para llevar a cabo este proyecto, creó un inmenso auditorio en un escenario irrepetible. Un acorde trinitario que estaba al principio se despliega y clausura la sinfonía trinitaria, situándose dentro del tiempo de su ejecución en el pentagrama. Continúa después de estos acordes un silencio y un calderón. Es un signo que detiene la música. Y este calderón contiene en su memoria todo lo vivido por Cristo y todo lo vivido por toda la humanidad, que marcará la apertura del cumplimiento de la promesa. Es el momento omega que marcó ese principio del alfa, consumar la obra que inició el acorde creador. Bienaventuradas las almas sencillas y abiertas a la trascendencia, porque caminan delante en el conocimiento y encuentro de la palabra de Dios y de la verdadera esencia de la música. Muchas gracias. Bien, creo que este aplauso hay que dedicárselo al solista de esta sinfonía, que es Cristo. Muchas gracias. Nuestro centro se cierra ya. No podemos, por lo tanto, hoy prolongarnos en un coloquio. Te agradecemos mucho, Pilar, este rato que hemos pasado contigo, que nos has hecho pasar con la música y con el sentido profundo, trascendente, religioso y místico de la música. El próximo día continuaremos también con la música como experiencia espiritual, y en la contraportada del programa tenemos la referencia en donde podemos ver y escuchar las conferencias y, por lo tanto, también todo lo que hoy hemos oído aquí.
Muchas gracias de nuevo a todos. Hasta el próximo martes. Gracias.